¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques en su edición Michoacán 2021. Nos da mucho gusto saber que nos han estado acompañando en las diferentes actividades que se transmiten a través del canal de YouTube y de otras cuentas de instituciones aliadas y que participan en este Festival Nacional que está organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión traemos para ustedes una charla muy interesante a cargo del doctor Luis Miguel Morales Manilla. Esta charla se titula Norma Oficial Mexicana, la NOM 015, Semarnat Sader 2021, comentarios para una revisión mayor en pro de la protección del bosque. Les cuento brevemente algunos datos curriculares del doctor Luis Miguel Morales Manilla. Él es técnico académico titular C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, que tiene su sede en el campus Morelia. Realizó sus estudios profesionales en geografía, la licenciatura en geografía. Posteriormente realizó su doctorado en geografía y una maestría también en estos temas sobre teoría del espacio y sistemas orientados en sistemas de información geográfica. Es que está en inglés la referencia, por eso me costó un poco de trabajo, pero le agradecemos mucho, doctor Luis Miguel, por habernos aceptado esta invitación a participar en el Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Le damos la bienvenida y, bueno, pues le dejamos en uso de la palabra para que nos comparta sus reflexiones acerca de esta norma oficial mexicana. Muchas gracias, Adrián, por la presentación. Buenos días a todos. Les agradezco que estén aquí presentes, aunque de manera virtual, para escuchar esta plática, que esperemos que sea del interés de ustedes y nos pueda hacer reflexionar acerca de la importancia de hacer algunos esfuerzos extra en pro de la protección del bosque. Como ustedes saben, la protección del bosque, y no lo voy a repetir, es algo fundamental para los seres humanos, para la vida de los seres humanos, para la existencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, pero siempre podemos hacer algo más de lo que ya se está haciendo, ¿no? Y en esta ocasión, mi plática versa sobre cómo se podría incidir en una política, de hecho que ya existe, es una norma oficial mexicana, que de alguna manera tiende a proteger a los bosques, pero lo hace de una manera todavía perfectible, ¿no? Hay un gran avance en esto, ha sido un gran trabajo el de esta norma, como lo vamos a ver, pero todavía es perfectible y espero que con esta presentación nos pueda quedar más claro cómo es posible todavía mejorar estas iniciativas, pues en principio legislativas, para poder proteger el bosque, pero en la práctica se puede hacer todavía mucho más. Voy a poner una presentación para ayudarme en algunos temas que voy a tratar. Permítanme un momento. Ya estoy aquí. Bien. Mi plática versa sobre una norma oficial mexicana, la NOM 015 Semarnat Sader 2021, que tiene que ver con el uso del fuego tanto para prácticas agropecuarias, en terrenos agropecuarios, como en terrenos forestales, ¿no? Esta norma surgió a raíz de un problema que se ha detectado no solamente en México, ¿no?, a nivel mundial, pero en nuestro país específicamente, a nivel nacional, se ha determinado que las quemas agropecuarias no controladas son causantes del 40% de incendios forestales. Aquí tengo que hacer mención de que no solamente las no controladas, las que aparentemente tienen un control, también son susceptibles de provocar incendios forestales. Es difícil saber porque nadie está realmente en el momento en el campo si la quema era controlada o no. Pero lo que sí es un hecho es que estas quemas agropecuarias, ya sea para siembra o para pastizales para ganado, son el causante de un gran número de incendios, ¿no? Este es el dato que proporciona la Comisión Nacional Forestal para nuestro país, pero les digo, este es un problema mundial, sobre todo en los países que estamos en vías de desarrollo, en África, en Asia, en Latinoamérica, ¿no? Inclusive en algunos países europeos todavía puede llegar a suceder esto, ¿no?
Déjeme presentar primero el caso, es decir, como fiscal en un juicio, ¿no? El por qué las quemas agropecuarias son un problema para la existencia del bosque, ¿no? Bueno, no solamente para la existencia del bosque, para la existencia de la vida misma del ser humano, ¿no? El caso que les voy a presentar ocurrió aquí cerca de Morelia, donde yo radico, y es el del Cerro del Águila. Y esto sucedió justamente este año, ¿no? Voy a presentar una serie de imágenes. Esta es la imagen del 2017 de este cerro. Es uno de los cerros más emblemáticos de los alrededores de Morelia. Tiene una altitud como de 3,000 metros en su cima y en su mayor parte estaba cubierto de bosque, ¿no? Algunos de estos árboles tenían cientos de años de edad, ¿no? Desafortunadamente, actualmente, el estado de este cerro es como lo vemos en esta imagen. Esta es una imagen reciente de Google Earth, en donde se aprecia que ya el verdor de la vegetación y en algunos casos la vegetación misma ha sido removida, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de aquel escenario a este escenario, ¿no? Bueno, déjenme platicarles la historia. Para darles un poco de contexto, el Cerro del Águila se localiza en esta zona donde estoy indicando en la pantalla, y la ciudad de Morelia es esta mancha gris que se encuentra en esta parte, ¿no? De hecho, el Cerro del Águila es uno de los elementos importantes en el medio ambiente de la ciudad de Morelia. Lo que ustedes observan en tonos cafés y marrones, rojos inclusive, son quemas de pastizales, quemas agropecuarias, incluso algunas quemas forestales, que ya había pocas en ese momento, no de mucha monta. Pero estamos en abril del 2021, acuérdense. Entonces, este es el Cerro del Águila visto en más detalle, con una imagen de satélite. Y ustedes notarán de que en esta porción específicamente donde estoy señalando hay un punto café. Y en ese punto café, que es una parcela agrícola, se inició una quema. Una quema agrícola, probablemente controlada, no lo sabemos, pero estaba muy cerca del bosque, ¿no? A partir de eso se detonaron una serie de procesos que llevaron a un desastre en esta zona, ¿no? Bueno, resulta que en esa zona el viento, para darles un contexto también, el viento dominante proviene del sur-oeste, es decir, de la esquina inferior izquierda de la imagen hacia la parte superior derecha. Y en esa época los vientos son muy fuertes. En abril los vientos tienden a ser muy fuertes. Bueno, esta es la imagen subsecuente a aquella que les mostré, donde había apenas una pequeña mancha que indicaba que ya había una quema agrícola. Bueno, esa quema agrícola, desafortunadamente, se le salió de control y quemó los pastizales de otros terrenos, matorrales y pastizales de otras parcelas que todavía no estaban en proceso de ser usadas. Y empezó a quemar el bosque. Ya se empieza a notar aquí esto, un problema con el bosque. Bueno, para darles un poco más de contexto, esta es la zona, la parcela específicamente que inició todo se localiza en esta zona. En esta área, justamente, como ustedes notarán, se trata de un área en donde hay actividades agropecuarias de diferente índole. Algunas son temporales, algunas son otras de riego, en este caso mediante parcelas de aguacate, ¿no? Bueno, específicamente la zona donde se inició la quema agrícola. Ahora, esta es la imagen actual, es una parcela de aguacate. Ese es un problema específico tal vez en Michoacán, o al menos más importante en Michoacán, ¿no? Y esto se ha difundido en los medios de manera reiterativa durante décadas inclusive, ¿no? La expansión de la frontera agrícola del aguacate a costa de los bosques, a veces de una tala, a veces como en este caso, de una manera mediante un incendio, ¿no? No quiero decir que esto fue provocado en absoluto, ¿no? No tengo las pruebas para eso, pero lo que sí sucedió es que el fuego que se utilizó para quemar en principio y preparar el terreno para el aguacate se salió de control, ¿no? Y sucedió entonces que a partir de este escenario que les decía, que es el escenario, llamémoslo inicial, en donde se comenzó a difundir el fuego a partir de aquella primera parcela, en días subsecuentes el fuego fue avanzando
debido a que los vientos eran muy fuertes y no se pudo detener a tiempo, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven aquí en las zonas oscuras son las zonas quemadas, incluso por abajo del bosque, de la parte verde que se alcanza a ver. Hay zonas quemadas en su totalidad, aunque en la parte superior, obviamente, el dosel del bosque parece que está verde todavía. Y evidentemente las zonas en rojo son fuegos activos, son las llamas de ese momento, ¿no? Pero al final lo que tuvimos fue un escenario desastroso para el Cerro del Águila. Entonces, a partir de esta zona se quemaron todo lo que ustedes ven aquí, se alcanza a ver el perímetro que se quemó. Más de 2.000 hectáreas de bosque fueron quemadas, ¿no? Y esto fue un hecho pues, lamentable, provocado por una quema agropecuaria no controlada. Entonces, esto sucede y ha sucedido en otros años en nuestro país, ¿no? Es una historia que desafortunadamente se ha venido repitiendo. Aquí tenemos la evidencia a partir de imágenes de satélite. En otras ocasiones no se tiene esta evidencia, pero evidentemente ha sucedido de esta manera. Por esa razón, porque las quemas agropecuarias representan un problema, un peligro específicamente para los bosques, para las zonas forestales, no solamente los bosques, ¿no? Hay selvas, bosques, matorrales, etcétera. Todos ellos son zonas forestales. En el 2007, la Semarnat y la Zagarpa elaboraron una norma oficial mexicana que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. Esta norma se vio modificada este año precisamente. Yo tuve la oportunidad de participar junto con un grupo pues, amplio de especialistas, de expertos en el tema de todo el país. Fue un ejercicio realmente muy interesante y educativo para modificarla de manera de que las adecuaciones todavía incidieran de mejor manera en la protección del bosque. Como vamos a ver, esto no se logró del todo. Los aspectos normativos de esta norma, si bien algunos son muy buenos, otros son insuficientes. De hecho, se cambió el nombre de esta norma. Ahora, bueno, es la norma, ya no es 2015, es 2021, pero no es 2007, es 2021. Pero, y se le agregó en el título, para empezar, no solamente terrenos forestales, sino temporalmente forestales, preferentemente forestales, y terrenos colindantes a los de uso agropecuario, ¿no? Esto evidentemente no es solamente un cambio en el puro título, ¿no? Sino se refleja dentro de los aspectos que trata la norma. Sin embargo, como les decía, esto es un poco insuficiente, ¿no? Para darles el contexto de lo que la norma aborda, la norma está disponible en Internet, se puede consultar por cualquiera que lo desee, pero en resumen, la norma aborda dos aspectos del uso del fuego, o trata de normar dos aspectos del uso del fuego. El primero es el uso del fuego en quemas controladas y prescritas para fines de manejo de las áreas forestales, por ejemplo, las que tienen que ver con sanidad forestal. Es necesario a veces quemar sectores del bosque para evitar que las plagas se propaguen. En otras ocasiones es necesario quemar las áreas aledañas al bosque porque son parte de los lados de una vía federal o estatal y es necesario eliminar el combustible. E igualmente, muchas veces también dentro de las zonas forestales es necesario realizar quemas prescritas en donde, por ejemplo, ha ocurrido un huracán y derribó muchos árboles y entonces esa biomasa se seca y tiende a ser un combustible que luego es fuente o es más bien alimenta los incendios, ¿no? Entonces, de esa manera se puede pues, prevenir que existan incendios enormes, ¿no? Utilizando de manera controlada el fuego y de manera prescrita, ¿no? Pero el otro aspecto normativo es el uso del fuego en quemas supuestamente controladas para fines agropecuarios. Y digo supuestamente y sin ánimo de ofender a nadie, porque pues desafortunadamente, aunque la norma establece muchos mecanismos muy precisos, desafortunadamente estos son difíciles de verificar en campo para en su cumplimiento, ¿no? Los productores a lo mejor, como no hay nadie que los vigile realmente, pueden o no realizar estas prácticas de control, ¿no? Y entonces las cosas pueden salir mal, inclusive aun cuando las quemas son controladas con todas de la ley, las cosas pueden ir muy mal porque la naturaleza es así, de repente llegan ráfagas de viento y etcétera,
y esto hace que las cosas se salgan fuera de control. La naturaleza es mucho más poderosa que una norma. Esto lo debemos tener siempre presente. Bueno, pero es este aspecto entonces, el del uso del fuego en quemas controladas para fines agropecuarios, lo que nos ocupa en esta ocasión, en esta plática, ¿no? Porque esta es la parte de la norma que necesita una revisión mayor. Y bueno, no solamente una revisión mayor, sino una norma separada. Es decir, nuestro punto de vista es que esta norma debería separarse en dos: aquella que se refiere al primer aspecto normativo, donde no hay necesidad de cambiar nada, está muy bien elaborada, aunque podría ser perfectible, pero está muy bien elaborada, es decir, la que se enfoca en las prácticas de uso del fuego controlado y quemas prescritas, ¿no?, en zonas forestales. Pero decíamos que el uso de fuego en fines agropecuarios sí requiere algo totalmente diferente. Vamos a ver. Primero, aunque no es necesario del todo justificar esto, porque finalmente sabemos todos aquellos de los que estamos involucrados en esto y como seres humanos, de la importancia del bosque para la vida de los seres humanos, para la existencia del ser humano, ¿no? Pero básicamente se refiere a la conservación de la diversidad, los servicios ambientales que nos proporciona el bosque, el bienestar físico y psicológico y la conservación del agua y del suelo. Esto ya de por sí es una razón importantísima, pero existen otras dos. La segunda de ellas tiene que ver con el daño ambiental que esas quemas agropecuarias, que generan emisiones a la atmósfera, humo, no podría llamarle humo, pero evidentemente hay más gases que el puro humo, que las partículas que componen el humo, y que estas emisiones tienen dos componentes. Uno es el de la contaminación y la reducción de la calidad del aire. Este foro en el que están ustedes participando, como yo lo estoy haciendo en este momento, tiene que ver con la protección del agua y el bosque, pero tal vez debimos haber ido más allá con la protección del aire también, porque resulta que las quemas agropecuarias no solamente ponen en peligro al bosque, sino que dañan la calidad del aire, sobre todo en la cercanía de las zonas urbanas o de los poblados, ¿no? Este es un primer aspecto de ese daño ambiental que ocasionan las quemas agropecuarias, pero el segundo también es importante y es más de naturaleza global, que es el de la contribución de estas quemas a la modificación del clima y su incidencia en el calentamiento global de la atmósfera, algo que hemos escuchado en la última década, sobre todo de manera muy reiterativa, ¿no?, y que está ocasionando problemas muy serios a nivel global. Pero resulta que además las quemas agropecuarias, cuando se propagan al bosque o incluso dentro de las parcelas en donde se realizan las quemas, afectan no solo a la atmósfera y a la vegetación, sino también al suelo mismo. Es muy conocido en la literatura y seguramente por muchos de los agricultores que el fuego, cuando se usa en una parcela, destruye además incontables formas de vida que son de beneficio para mantener la ecología de un lugar: insectos, microorganismos, hongos, que contribuyen a mantener las funciones del suelo. Pero además el fuego destruye la estructura, digamos, de la tierra, la estructura de la tierra en el suelo, ¿no? Reduce su humedad. Es decir, estas tres razones ya nos obligarían a pensar que en realidad las quemas agropecuarias no tendrían ninguna justificación. Es totalmente negativo el efecto que ocasionan las quemas agropecuarias. Aún así, evidentemente están permitidas. Ahorita vamos a ver por qué, pero se debería prohibir. Es lo primero que nos salta a la mente, ¿no? O sea, bueno, si el daño es tan extenso al bosque, y los servicios ambientales que presta, a la biodiversidad, a la calidad del aire, al calentamiento global, al suelo mismo, etcétera, a la fertilidad del suelo, entonces, ¿por qué se sigue haciendo esto, no? Bueno, uno de los argumentos que se han utilizado por algunos para defender el que se siga utilizando el fuego para fines agropecuarios es que algunas comunidades rurales, y esto es cierto, tienen necesidades y tradiciones que involucran el uso del fuego, ¿no? Pero también existe otra cosa que también es igualmente cierta, y es el hecho de que como seres humanos, aquellos agricultores de esas comunidades no tienen por qué ser irresponsables e irracionales en el uso de este fuego. Y tienen una responsabilidad, igual que nosotros, hacia el cuidado de la naturaleza y hacia no perjudicar al resto de los seres humanos en ninguna medida, ¿no?
Sin embargo, esto sucede, ¿no? Entonces aquí entra como un dilema. Bueno, seguimos protegiendo los derechos, entre comillas, de esas comunidades que pues, requieren y han tradicionalmente usado el fuego en sus prácticas agrícolas, o hacemos algo para que esas comunidades dejen de usar el fuego, utilicen otras prácticas y entonces no se produzca esta clase de problemas, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental de inicio es cómo se puede lograr transitar de la situación que estamos viviendo ahorita con una norma que permite el uso del fuego para fines agropecuarios, aunque la regula, pero evidentemente no es suficiente, como ustedes saben, regular algo, ¿no? Muchas veces mucha gente ha dicho, ¿no? Este país es una maravilla en términos de leyes, sin embargo, en la práctica, no, estas leyes no tienen el impacto que debiera, ¿no? Eso sucede también con la norma, ¿no? En este caso, finalmente, por una imposibilidad práctica de estar vigilando en dónde se hace una quema, ¿no? Aunque existen en muchos lugares, los agricultores cada vez más pues se involucran con esta forma controlada, es decir, tratan de cumplir con la norma, ¿no? Pero es insuficiente todavía. Entonces, ¿cómo podemos transitar gradualmente, es decir, poco a poco, pero no tan poco a poco, de manera un poco acelerada, más bien yo diría, hacia una erradicación total? Fíjense, esa es la cuestión, erradicación total del uso del fuego en las prácticas agropecuarias. Bueno, uno podría decir, bueno, es que no es necesario erradicarlo totalmente, basta con erradicar esas prácticas en las proximidades del bosque, ¿no? Pero resulta que está el otro problema que les mencioné. Las quemas agropecuarias ocasionan un problema mayor a nivel nacional, global, regional, porque ustedes han vivido esto en nuestro país, o sea, en estos meses, marzo, abril, mayo, la atmósfera de nuestro país se llena de humo, y no solamente nuestro país, ese humo viaja a Estados Unidos, ya hemos sido demandados en alguna ocasión, me acuerdo, en 97 por quemas y incendios en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos erradicar esta práctica? Es necesario, ¿eh? Es necesario. Uno puede decir, no, pues es que el fuego es la única manera. No es la única manera de tener prácticas para preparar la tierra en las zonas agrícolas. Definitivamente hay mucha gente que sabe de esto y lo hace, ¿no? Y no utiliza el fuego. Pero no todos los agricultores, la mayor parte de los agricultores todavía no están en esto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, hay básicamente tres pasos de la propuesta que voy a describir. La primera de ellas es que a nivel federal, el Ejecutivo mande una iniciativa al Congreso Federal para promulgar un decreto para prohibir el uso del fuego para fines agropecuarios en una franja de proximidad al bosque. Aquí puse 500 metros de una zona forestal, pero esto habría que estudiarlo de manera científica, ¿no? No se puede decir 500 metros a rajatabla, ¿no? Esto hay que estudiar un poco más el aspecto y decir cuál sería la franja, de qué amplitud sería esta franja que aseguraría que es posible proteger al bosque de que se incendie si se realizan quemas agropecuarias en su proximidad. Porque como ustedes saben, sobre todo aquellos de ustedes que han estado en problemas de incendios, yo he estado en varios, tanto en quemas agrícolas como en incendios forestales propiamente ya metido, y el fuego tiende a comportarse de una manera pues, natural, pero un poco agresiva, es decir, agresiva en términos nuestros, ¿no? El fuego es el fuego, en donde parte de los rescoldos de las quemas, cenizas que todavía están incandescentes, son trasladados por el viento, sobre todo si es muy fuerte, a distancias incluso relativamente grandes, ¿eh? Estamos hablando de cientos de metros. Por ahí tengo un video tomado con drones, en donde estamos filmando un incendio y se genera un torbellino y arrastra las cenizas a ramas ardientes a más de 200 metros de distancia de donde se está quemando, ¿no? Entonces, y eso es un problema. Por esto, este decreto, por eso esa propuesta de que se tendría que prohibir el uso del fuego, porque aunque se controle la naturaleza, les digo, a veces es impredecible, y de momento llega una ráfaga de viento y adiós el control, ¿no? Y se va el fuego al bosque. Es necesario. Ya solamente esta medida, el puro decreto de prohibición de generar una franja de prohibición del uso del fuego en parcelas agropecuarias, ya contribuiría muchísimo a proteger las zonas forestales. No es suficiente, pero ya contribuiría muchísimo. Esto es algo que el Ejecutivo
federal tendría que hacer, y evidentemente los señores legisladores tendrían que evaluar muy, muy concienzudamente, apoyados en ciencia, ¿no? En la academia puede aportar información sobre cómo se dispersa en el aire el fuego, ¿no? Y entonces establecer esta franja de protección en función de varios criterios científicos y técnicos. Bueno, esa es la primera propuesta. Esto requiere, primero, voluntad política, ¿no? Porque evidentemente hay un costo político en esto, ¿no? Si yo le prohíbo a alguien usar el fuego en su terreno, pues ahí puede haber protestas y demás. Esto se soluciona creando conciencia, evidentemente, ¿no? No se trata solamente de prohibir y ya, no. Tiene que ir acompañado de otras cosas. Veamos qué son estas otras cosas. El segundo componente de esta propuesta sería elaborar una norma que sea impositiva, es decir, ya no la norma 015, no, una nueva norma para el segundo aspecto de regular y controlar las quemas con fines agropecuarios. Esta norma impositiva debería contener todavía las prácticas que se recomiendan en la norma anterior. Esto sí, no se debe eliminar, debo ser muy claro. Lo que está en la norma 015 para este aspecto normativo, el de las quemas con fines agrícolas, uso del fuego con fines agrícolas, debe quedarse ahí. Pero además debe incluir un aspecto impositivo. Por impositivo quiero decir tributario. No, impositivo no quiero decirlo en sentido negativo, sino, es decir, de generar impuestos. A eso se refiere la palabra impositivo. Es decir, en donde aquellos de los productores que deseen hacer el uso del fuego para alguna práctica en sus terrenos agropecuarios, deban pagar un costo, deban tener un impuesto. Esto, por ejemplo, se podría hacer de esta manera, ¿no? En donde, este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo realmente muy burdo, pero les puede dar una idea de lo que estamos hablando, de crear una zonificación de impuestos en función de la proximidad de las parcelas agrícolas al bosque. Evidentemente, mientras más próximo el impuesto sería más alto, ¿no? Y bueno, se me olvidó mencionar que, por ejemplo, en el caso del decreto, lo que estamos proponiendo es que se genere una franja de protección. Esto se puede hacer. CONAFOR genera, Semarnat generan mapas de uso del suelo y vegetación, y evidentemente las zonas forestales están ahí, a partir de los cuales se puede calcular de manera automática mediante sistemas de información geográfica cuál sería la franja en donde está prohibido el uso del fuego dentro de parcelas agropecuarias. Y también para la parte del cálculo de impuestos, esta zonificación, se pueden utilizar sistemas de información geográfica. Habría que evaluar de qué amplitud, cómo serían estos impuestos, si serían proporcionales o siguiendo alguna función en función de la distancia, etcétera. Hay muchas posibilidades. Esa es la idea. Tenemos muchas posibilidades de incidir en esto. Evidentemente, esto también tiene un costo político, y es algo que quizá ya se les ocurrió a algunos antes y no tengo noticia yo, pero muy probablemente, porque estas ideas pues no se le pueden ocurrir casi a cualquiera. Van a decir, ¿por qué no aplicamos un impuesto, una tributación? Esto de los impuestos a aspectos que son problemáticos para la existencia del ser humano no es prioritario únicamente de los bosques, ¿no? En otros países se aplican impuestos para la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, en términos espaciales, ¿no? Hace poco estaba leyendo, hace una semana, tal vez, que en Argentina, en la provincia de Santa Fe, se está aplicando ya un impuesto y una prohibición a utilizar agroquímicos en parcelas, dependiendo de su proximidad a las zonas urbanas. Esto es para proteger a esa población de los efectos negativos, principalmente, sobre todo si las sustancias son cancerígenas, pero no son los únicos problemas que tienen los agroquímicos, como también sabemos. Esa es otra historia, ¿no? Pero para que se den idea, esto de los impuestos, de la tributación a actividades humanas que son nocivas para el ser humano, no es nuevo, ¿no? Y está implementado en muchos países para varias cosas. Sin embargo, no he visto ninguna para la protección de los bosques, y esto sería una excelente oportunidad. Pero, repito, esto tiene un costo político, ¿no? Y ahí van a decir, es que el Ejecutivo no va a querer hacer esto, o los legisladores del partido en el poder, no van a querer hacer. Se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer. No es una cuestión de querer o no hacerlo, ¿no? Se tiene que hacer
para proteger no solamente los bosques, para proteger nuestra propia existencia acá, señores y señoras y señoritas. Se tiene que hacer así. No es algo que se quiera o no se quiera. Se tiene que hacer así. ¿Cómo hacerlo? Es la cuestión, porque hay que hacerlo de manera inteligente. Tanto la prohibición como la imposición se tienen que hacer de manera muy inteligente. Y para esto, la propuesta contempla, ok, si se va a tributar el uso del fuego, de acuerdo a su proximidad a zonas forestales, también se debería apoyar en dos maneras a aquellos productores que no desean hacer el uso del fuego, con la implementación de un programa nacional de sustitución del uso del fuego por prácticas agropecuarias que sí sean amigables con la protección del bosque, ¿no? Y que pudieran incluir inclusive un incentivo económico. Esto no es nuevo, porque ya existe, nada más hay que darle el impulso suficiente, ¿no? Por ejemplo, el incentivo económico se aplica, por ejemplo, en el programa de CONAFOR, CONAFOR es básicamente de pago por servicios ambientales para el bosque. Esto ya se aplica, existe en esto, y no es solamente para eso. Los programas de pago por servicios ambientales no son solamente para el bosque. En nuestro país es para el bosque, pero en otros países existen para el agua, por ejemplo, y para el aire. Entonces, sí, esto es posible, ¿no? Esto es posible de hacer. Sí existen las prácticas, existe el conocimiento de cómo utilizar otras prácticas agropecuarias que no tienen nada que ver con el fuego para hacer que la parcela se pueda preparar incluso de mejor manera que con el uso del fuego, ¿no? Tanto para agricultura como para actividades pecuarias. Esto último, déjenme ejemplificar esto último. Bueno, ya existe una iniciativa de la SADER, fíjense, esto no sé, creo que es de este gobierno, que se llama Mi Parcela No Se Quema, pero es una iniciativa, nótese, no es un programa nacional, y es ahí donde está el problema, en donde la iniciativa tiene que ver con que si se reconoce que el uso del fuego en el sector agropecuario representa un problema para la pérdida de biodiversidad, es decir, el bosque y todo lo que contiene, no solamente las plantas, y empobrece los suelos en donde se cultiva, no se debería entonces utilizar el fuego. Esta iniciativa, como les decía, aunque impulsada por la Secretaría de Agricultura, está hecha en coordinación con otras dependencias, tanto del gobierno federal como estatales, ¿no? Pero no tiene el impacto que debería tener simplemente porque no tiene ni los recursos ni la estructura que debería tener para convertirse en lo que yo llamo arriba un programa nacional, que es ahora podemos hacer mención de programas federales nacionales como el de Sembrando Vida, por ejemplo, entre otros muchos, que han beneficiado enormemente a la población de este país, en donde sí se invierte muchísimo, pero es necesario. Esto, que la protección del bosque pues es un programa de seguridad nacional, y esto ya viene desde hace, no de este gobierno, ¿no? Sino de 2 o 3 gobiernos anteriormente que reconocieron la protección del bosque como una iniciativa de seguridad nacional. Sin embargo, no se le ha dado el impulso que debiera. Y esta iniciativa es la semilla para poder hacer eso. Esta es una de las infografías que se han preparado dentro de esta iniciativa, no es la única, pero hay otras, en donde se le trata de ilustrar y de dar conocimiento al agricultor, aunque muchos de ellos, les digo, ya lo saben, no son tontos, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se puede sustituir, con qué alternativas se puede sustituir el fuego para ciertos usos que se hacen del fuego, ¿no? Por ejemplo, para la limpieza del terreno y labrar más fácilmente, pues se quema, ¿no? Pero sería mejor si se picara o moliera el rastrojo que queda después de un cultivo o las plantas secas, el matorral seco, por ejemplo, pastizal seco, e incorporarlo en el suelo, ¿no? Eso tiene sus asegúnes, ¿no? Pero en términos agrícolas, pero es una mejor práctica que la de usar el fuego para limpiar el terreno, ¿no? Y así hay varias otras, ¿no? Están también en el internet, ustedes pueden acceder a estos materiales de esta iniciativa, Mi Parcela No Se Quema. Entonces, esto es la semilla
de algo que se debería convertir en un programa nacional. No sé si ustedes lo sepan, está también la información en el internet, pero por ejemplo el programa Sembrando Vida más o menos tiene un presupuesto superior a los 25,000 millones de pesos para cada año, ¿no? Creo que este año es un poquito más. Bueno, este programa, dado que necesita dar incentivos económicos, es decir, pago por servicios ambientales para no usar el fuego a los agricultores, necesitaría de entrada unos 10,000 millones de pesos para hacerlo nacional y empezar. Se podría incrementar el monto conforme se fuera viendo los resultados de este programa. Pero es que el problema de la iniciativa, por ejemplo, de Barcelona no se quema, es que sí informa a la gente, pero no es un programa que, como el programa Sembrando Vida, vaya a cada comunidad, a todas y cada una de las comunidades rurales de este país y esté ahí con gente 2, 3, 4, 5 días educando a la gente de cómo debería transformar sus prácticas de uso del fuego en prácticas sostenibles, ¿no? Porque el conocimiento, como les decía, existe, o sea, esas prácticas existen, ¿no? Hay centros de investigación, como el que mencioné, el CIMIT, pero las universidades agrícolas de la Narro, por ejemplo, en Chihuahua, o la de Texcoco, conocen mucho de esto y en el país hay mucho conocimiento de esto, ¿no? Esto se debe traducir en una campaña de ir al campo para realmente incidir en los agricultores, ¿no? Es decir, enseñarles, informarles, verificar que esas prácticas se lleven a cabo. Y para eso es el incentivo económico, es decir, si un agricultor desea poner en práctica esas técnicas en lugar de usar el fuego, no estoy sugiriendo que esto tiene que hacerse así, podría acceder a un incentivo económico, es decir, el pago por servicios ambientales. Esto no debe volverse un pago para siempre, ¿no? Decir, bueno, pues el agricultor va a decir, no, pues no uso el fuego en 20 años y voy a estar recibiendo dinero simplemente por no usar el fuego y usar otras prácticas, ¿no? No, para evitar digamos, este vicio en que se podría caer, es necesario descontinuar el pago de este incentivo, por ejemplo, a lo largo de 5 años, es decir, se paga los primeros 5 años y a los 5 años se deja de pagar, asumiendo de que para entonces ya el agricultor tuvo tiempo suficiente, 5 años, de realizar prácticas sostenibles en lugar de usar el fuego. Y de todas maneras, si el agricultor dice, bueno, pues ya no me van a pagar a los 5 años, pues voy a usar el fuego otra vez. No. ¿Por qué? Porque la norma todavía está ahí. Esa norma la que se ha mencionado, esa norma tributaria, todavía estaría vigente. Es decir, bueno, sí, quieres usarlo, pero acuérdate que hay un impuesto que hay que pagar. Entonces, ya no solamente te vamos a pagar por no usar el fuego, o te vamos a educar, sino que además tendrías que pagar, y entonces no le va a convenir, ¿no? Los agricultores son muy inteligentes y saben de entrada lo que les conviene. Y en este caso, eso sería la manera en que podríamos llevar a cabo esta propuesta, ¿no? Esto requiere muchos estudios, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista técnico-científico, sino también en términos jurídicos, en términos económicos, ¿eh? No es algo en lo cual se tenga uno que meter a la ligera, no. Esto requiere del concurso de mucha gente, ¿no? Tanto, evidentemente, el Ejecutivo, los legisladores, las dependencias federales, estatales, inclusive locales, encargadas de proteger al ambiente o de promover la agricultura o de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y además la academia, los mismos agricultores. Es decir, debe ser un esfuerzo masivo para lograr tener un instrumento, una política que nos permita, primero, decretar la prohibición del fuego en la proximidad de zonas forestales. Segundo, elaborar una norma tributaria en donde haya una zonificación, en donde los agricultores, los productores que lo deseen así, porque no solamente son agricultores, a veces son ganaderos, los productores que lo deseen así pueden usar el fuego, pero a un costo dependiendo de su cercanía a una zona forestal o a una zona urbana, porque acuérdense, los problemas que tenemos en las ciudades muchas veces vienen del campo también, en términos de la calidad del aire. Sobre todo, por ejemplo, aquí en Morelia no tenemos una gran industria y el parque vehicular sí ocasiona problemas de contaminación, pero si a eso le sumamos las quemas agrícolas que ocurren masivamente en la periferia de la ciudad, bueno, es un problema de salud. Hay gente que se muere de eso, gente que ya está enferma, tiene enfermedades crónicas de eso y gasta muchísimo en preservar su salud, en tratar de recuperarla, ¿no? Y eso es totalmente injusto.
derivados simplemente de que se hacen quemas masivas en parcelas agrícolas. La lógica parece muy simple, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un agricultor quema una parcela de 1 hectárea, pues no hay gran afectación, pero vamos a suponer que hay 500 agricultores en la periferia que al mismo tiempo queman sus parcelas y entonces se vuelve un problema de calidad del aire. Bueno, y finalmente, establecer este programa nacional. Todas estas 3 cosas se tienen que implementar a la par. La prohibición ya sabemos que no es de hecho una iniciativa correcta por sí misma, ¿no? De lo que genera, al contrario, genera una reacción contraria, pero si va acompañada de otros elementos de política ambiental y de instrumentos que contribuyan a que al menos esa parte que es totalmente prohibitiva pueda tener efecto, entonces es posible llevar a cabo esto. Entonces, no estamos hablando de que hay que solamente prohibir y cobrarles a los que quieren hacer el uso del fuego. No, hay que, más allá y de manera más importante, el tercer componente de esta propuesta es que exista ese programa nacional. Esto es mucho más importante que el decreto y la norma, fíjense, de ese tamaño. ¿Por qué? Al final lo voy a decir claramente. Al final de mi propuesta, de mi presentación. Bien. Con esto quiero empezar a terminar mi plática. Y quiero dejarles estas 4 preguntas, que se las responda uno mismo, que se las respondan todos aquellos que vean, que logren ver esta presentación. Yo la voy a difundir por otros medios, pero aquellos de ustedes que están presentes en este momento, pregúntense, ¿tenemos los seres humanos el derecho de privar de la existencia a incontables seres vivos? Por incontables me refiero a millones, que no contemos solamente a los roedores, a las aves, a los mamíferos que viven en los bosques, sino a los insectos, los microorganismos, los hongos, etc. Tenemos el derecho de privarlos de su existencia y además de darles una muerte por asfixia y por quema. Es horrible. No sé, a mí me tocó ver hace muchos años, hace como 15 años, un incendio en las selvas de Campeche, en donde los agricultores de arroz, no quiero decir que todos tengan esta práctica, perdieron el control de una quema y el fuego se les fue a la selva, ¿no? Y era horrible ver cómo los animales trataban de huir de la selva, pero ya quemados, ya ardiendo, ¿no? Serpientes, venados, jabalíes, de lo que yo me acuerdo, ¿no? Verdaderamente dantesco el espectáculo. Pregúntense, ¿tenemos este derecho? Definitivamente no. La siguiente pregunta: ¿tienen los seres humanos el derecho de dañar la salud de otras personas en las zonas urbanas y pueblos vecinos a las zonas de quema agropecuaria, incluso las que están en miles de kilómetros? ¿Tenemos ese derecho? Definitivamente que no, tampoco, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo algo que perjudique a una persona mayor de edad que tiene problemas pulmonares en una ciudad simplemente porque yo estoy quemando a 1 kilómetro mi parcela y no me preocupo ni me doy cuenta de eso, no soy consciente, ¿no? Pero no tenemos el derecho de ocasionar ese daño a la salud de las personas. La respuesta es no. También, y esto sucede poco, pero desafortunadamente, por ejemplo, el incendio que les platiqué del Cerro del Águila que sucedió este año aquí en las cercanías de Morelia, sucedió. Es moralmente aceptable que seres humanos pierdan la vida tratando de combatir incendios forestales causados por la negligencia de otros seres humanos. Definitivamente no. Yo conocí a la persona, al brigadista voluntario que estaba ahí, y realmente es lamentable, ¿no? Verdaderamente. Perdón. Y la última pregunta: ¿es posible sustituir las prácticas de quema agropecuarias, las que se realizan actualmente, por otras más sustentables y que no involucran el uso del fuego? Es un sí rotundo. Claro que sí existen, han existido durante décadas, por favor, más allá de las décadas, incluso yo creo que hasta más de 100 años, fácil. Sí, claro que existen, adoptémoslas pues. Entonces, ¿por qué no hemos hecho nada o casi nada? Porque sí hay una norma, esta norma a la que me he referido en esta plática, pero es insuficiente en su segundo aspecto normativo, ¿no? Y tenemos que ir más allá. Y la propuesta que les he presentado aquí es una manera, no quiero decir que sea la única, es una forma de poder investigar hacia dónde puede ir esta forma en que tenemos de erradicar para siempre el uso del fuego en
en zonas agropecuarias. Bueno, para terminar, déjenme dejarles una reflexión que Albert Einstein hizo ya más de 100 años. Un poquito menos de 100 años en realidad, pero casi el siglo, ¿no? Él decía, el conocimiento, es decir, la ciencia, nos sirve para entender los problemas, pero solo la conciencia los puede resolver. Él se refería específicamente a que solamente cuando los seres humanos cambiamos individualmente, cuando somos conscientes de que no debemos dañar a la naturaleza, de que no debemos dañar a otros seres humanos, es en ese momento cuando resolvemos los problemas. ¿Por qué, por ejemplo, a pesar del enorme avance científico-tecnológico que tenemos en este tiempo, persisten los problemas del hambre, la desnutrición, la guerra, la violencia, el narcotráfico? ¿Por qué siguen existiendo? A pesar de que tenemos un conocimiento técnico-científico de esos problemas profundos, ¿no? De la destrucción de la naturaleza. Sabemos muchísimo acerca de los procesos de destrucción de la naturaleza, entre ellos los incendios provocados por quemas agrícolas. ¿Por qué no hemos logrado resolverlos? Por esto que decía Albert Einstein, solamente la conciencia los puede resolver. Tenemos que cambiar nuestra conciencia. Eso comienza con nosotros mismos, ¿no? Incluyendo a todos, ¿no? Todos los que participan en esto, todos los que estamos involucrados, ¿no? Es decir, todos, otra vez, el presidente de la República, los legisladores, los que están en las dependencias encargadas de promover la conservación y protección de la naturaleza, los que promueven la agricultura, nosotros mismos, los científicos, las personas comunes de la calle, todos debemos tener esta conciencia. El conocimiento, pues sé que algunos lo tengamos, pero no es suficiente ni para resolver los problemas, es solamente la conciencia. Y bueno, con esto quiero cerrar y agradecerles su presencia, a aquellos de ustedes que hayan estado acompañándonos. Yo voy a promover esta presentación en medios digitales, en la página del SIGA, o en las redes sociales del SIGA, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, en donde hemos estado investigando la manera en que podemos llegar a implementar esto desde el punto de vista técnico, es decir, cómo generar zonificaciones para impuestos, para proteger el bosque y la calidad del aire alrededor de ciudades, etc. Muchísimas gracias.